Unas políticas públicas en común, por ejemplo el combate a la delincuencia, al narcotráfico que se ha hecho en Brasil, o las políticas públicas de baja de impuestos, en Estados Unidos, pero claramente cada uno responde a la realidad de su propio país. Lo que yo he señalado es que nosotros vamos a hacer un control fronterizo para evitar la migración irregular. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es decir, mire, nosotros de aquí para adelante, si usted quiere entrar a Chile, tiene que entrar con sus documentos al día y tiene que entrar por un control aduanero chileno. Pero no hay recetas para recuperar la libertad cuando la izquierda toma el poder. Y nosotros sabemos que no hay vuelta atrás si ellos llegan al poder, porque solo aumentará la desilusión, la frustración, la rabia y la violencia, porque eso es lo que conoce la izquierda. Usar la violencia como herramienta política, y nosotros no se lo vamos a permitir. Nunca más nos vamos a rendir frente a la intolerancia de la izquierda. Yo creo que los foros regionales de América Latina tienen que lograr desideologizarse, establecer una perspectiva de trabajo de largo plazo y tener ojalá una política internacional que no dependa tanto del color del gobierno de turno, sino una colaboración que vaya más allá. Hay mucho que aprender de las diferentes experiencias. Nosotros no tenemos un único modelo, sabemos que lo que sí puedo garantizar es que vamos a ser profundamente respetuosos de la democracia, la tolerancia, la libertad de expresión, y que frente a eso no quepa ninguna duda de que nuestra vocación de transformación es siempre desde la democracia. Se van a venir tiempos vertiginosos. Muchas veces nos vamos a preguntar si estamos haciendo lo correcto. Y es en esos momentos en donde tenemos que siempre volver a los principios que nos inspiran. Estamos en política no para enriquecernos, estamos en política no para repartir cargos públicos, estamos en política para entregarle dignidad al pueblo de Chile que lo merece. Yo quiero proteger a las mujeres, yo quiero seguir trabajando por igualar la cancha y nivelar la cancha de las mujeres, quiero que las pymes sean protagonistas del desarrollo del futuro, creo que el medio ambiente es prioridad, creo que el orden, el control de la violencia, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, la necesidad de proteger la propiedad son esenciales, pero no es suficiente. Los chilenos quieren vivir mejor y por lo tanto estoy trabajando para eso y estoy muy confiado que al igual que en las primarias, la mayoría silenciosa de los chilenos nos va a dar una amplia mayoría para que esta conversación sea de cómo perfeccionamos ese camino del futuro y no simplemente cómo retrocedemos a un pasado que nos hace mal y nos daña. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que este buen vivir se extienda en todas las comunidades, un buen vivir que se expresa en garantizar un acceso a la educación, en un acceso a la salud oportuna, un buen vivir que se expresa también en pensiones justas y dignas para nuestros adultos y adultas mayores, con un piso mínimo de 225.000 pesos a través de una pensión básica universal que se va a sumar a la pensión que hoy día tienen los adultos mayores producto de su ahorro, de su pensión autofinanciada, y con eso vamos a tener mejoras en materia salarial y vamos a hacer un esfuerzo muy importante en materia de construcción de viviendas con 1 millón de techos solares, es decir, tenemos una propuesta clara que ofrecerle al país. Y un año intenso en materia electoral para los chilenos, porque hablamos ahora de las elecciones presidenciales, pero recordemos que pasaron por distintas instancias electorales, tuvieron la instancia del plebiscito, las internas, las elecciones también regionales, y eso da cuenta de un calendario electoral bastante agitado. Pero vamos a ver ahora cuáles son los últimos sondeos sobre todo en estas candidaturas presidenciales. Si tenemos la placa por ahí la podemos ir viendo, y en este caso vamos a tener los principales candidatos en intención de voto. Tenemos allí a José Antonio Kast. Fíjense, acá tenemos 3 encuestadoras distintas de las últimas semanas. Vemos ahí que apenas en la segunda encuestadora en Candem le dan un porcentaje por encima, apenas por encima del 32% de los votos, pero eso es uno de los datos también interesantes, que los candidatos, incluso aún el que tendría mayor intención de voto, no supera en mucho los 30 puntos electorales. Y ahí vamos al segundo, a Gabriel Boric, que está entre los 23, 24 puntos porcentuales. Estamos hablando de unos 5 o 6 puntos por debajo del candidato de la extrema derecha chilena. Y Proboste, Jasna Proboste, que es la candidata de, como decíamos, de la socialdemocracia, de lo que queda de la concertación, que podría quedar en un tercer lugar entre
13 y 10% de intención de voto tiene la candidata. Ahora, esto, por supuesto, incluso ni queda dentro de los tres candidatos con mayor intención de voto, el candidato de Sebastián Piñera. Estamos hablando justamente de Sebastián Sichel de Chile Vamos, que estaría por debajo de los 10 puntos porcentuales, lo cual, bueno, marca, como decíamos recién, un golpe también muy duro para el oficialismo en esta elección presidencial. Sí, aclaremos, Ayelén, que no lo dijimos en la introducción, que en Chile hay un sistema de balotaje clásico, el clásico invento francés por el cual si ninguno de los contendientes saca el 50% de los votos, más uno, debe ir a balotaje. Y esta es otra de las novedades del panorama político chileno, que es la alta fragmentación en la oferta partidaria. Sí. Hasta el momento Chile, salvo alguna irrupción, pero duró una sola elección en su momento de Marco Enrique Sominami, que trató de terciar ahí. En general eran dos bloques que se disputaban la mayor parte, con una polarización muy fuerte, no sé, el 80-90% de las preferencias, por eso había internas dentro de los bloques y por eso había este bicoalicionismo que caracterizó a la política chilena. Ahora, en cambio, tenemos una fragmentación, como si el sistema de partidos chileno hubiera directamente estallado. Bueno, pero también tuvimos esos cambios progresivos en el sistema bipartidista que han permitido ingresar a el Congreso a candidatos que... cambiaron las leyes electorales. Claro, y eso pasó durante, si mal no recuerdo, la presidencia de Bachelet, que hubo cambios... La segunda presidencia de Bachelet. Claro, que hubo cambios en el sistema electoral y eso permitió también el ingreso de terceras, cuartas fuerzas al ámbito legislativo que hasta el momento no tenían... cuando hablamos de un sistema abroquelado, pinochetista, hablamos justamente de todos estos, digamos, artefactos legales. Así, se dividía el país, anteriormente se dividía el país en circunscripciones, se elegían 3 diputados por cada circunscripción o 3 legisladores. Sí. El que ganaba se llevaba 2 y el que perdía se llevaba 1, pero para que el que ganara para que el tercero, digamos, pudiera llevarse 1, tenía que ir casi a tercios. Era muy difícil, era un sistema previsto para que la derecha estuviera sobre-representada en las cámaras chilenas. Muy de politólogos esto. Muy de pero bueno, es lo que explica que el bicoalicionismo chileno se hubiera mantenido en el poder durante tanto tiempo. Lo que explica en parte. Es importante explicar estas reglas también, digamos, institucionales, porque si no parecería que solamente hay un cambio de comportamiento electoral social y en verdad también hay un cambio concreto en las reglas de juego que habilita todo esto. Sí. Pero sin lugar a dudas también me parece que en términos también políticos, de análisis un poco más social acerca de lo que está pasando, es... resaltar también la importancia que ha tenido un estallido social, una protesta social. Popular. Estamos hablando de que están yendo a elecciones presidenciales en 2 años, a 2 años de esas protestas, con un sistema, digamos, una situación, un escenario político totalmente diferente a lo que cualquiera hubiese pronosticado hace 2 años, lo cual... digamos, podríamos hablar de una protesta exitosa en términos de qué es lo que pedía. Después vamos a ver si efectivamente, posiblemente ya el candidato de la extrema derecha ahí también. La duda que a mí me agarra siempre cuando hablamos de Chile es si es suficiente. Es decir, si este proceso largo de movilización popular, de protesta social, que tuvo momentos, no quiero decir insurreccionales porque es una palabra casi uno diría del siglo XX, digamos, pero momentos de mucha tensión e incluso de mucha violencia, y la forma que encontró el sistema político chileno de canalizar esto, que es a través de un proceso constituyente largo y sin liderazgo claro. Lo dijimos varias veces, no hay un Correa, un Evo o un Chávez que lidere un proceso constituyente y plebiscitariamente haga aprobar una nueva constitución, sino que hay una constitución escrita desde abajo, a través de muchas fuerzas, partidos independientes y demás. Si esto es suficiente, quiero decir, ¿será suficiente con esto? ¿Y qué pasa si hay un proceso constituyente que está en marcha hoy y al mismo tiempo un presidente de ultraderecha? ¿Cómo convive la constituyente que tiene una impronta ciudadana, una impronta de transformación antineoliberal de las estructuras económicas, institucionales, etcétera, con un presidente como Kast? ¿Cómo conviviría Totalmente, eso es como lo más llamativo. Recordemos que Boric sí apoya el proceso constituyente, el caso de Kast no lo hace, entonces también ahí hay como una tensión muy clara acerca de lo que pueda llegar a pasar, y aparece también, me parece, un elemento que es el tema de la participación electoral. Son elecciones atípicas para Chile. Históricamente ha participado, el voto es voluntario, históricamente ha participado un porcentaje relativamente bajo comparado con los niveles, por ejemplo, de Argentina en las elecciones. ¿Pero por qué? Porque básicamente había 2 candidatos muy moderados de centro que no representaban tal vez intereses de otro sector importante de la sociedad que no se veía reflejado en ello. Bueno, ahora hay mayor diversidad de candidatos, de propuestas políticas. La pregunta es si efectivamente con estos candidatos habrá mayor participación electoral. ¿Se reflejará eso? ¿Se reflejará eso en las urnas o no? Y también el tema de cómo va
a operar, digo, a ver, en el caso de un balotaje con estos dos candidatos, Sí. ¿cómo va a operar? ¿Qué opera más? El miedo, digo, estamos en un Chile muy desordenado, entre Sí. comillas, para los sectores más moderados, más liberales, más conservadores de la sociedad chilena, y posiblemente un candidato como Kast, que no lo hubiesen votado, de hecho ya fue candidato a Sí. presidente y salió, hizo un Sí. cuarto lugar, Sí. lejano cuarto lugar en 2017, creo que es la fecha. Sí. Me parece que ahí también posiblemente atraiga un porcentaje importante bueno eso. del electorado, Está bueno. porque por miedo a este desorden y a este caos que podría generar, todo entre comillas, le digo, un presidente de izquierda, ¿no? Sí, está buena la cuestión. Los sectores de centroderecha, los sectores conservadores moderados de la sociedad chilena, que hay muchos, votante típico, votante de Piñera, que tal vez es incluso antipinochetista, o fue antipinochetista, o no le importa Pinochet o lo que sea, y que hoy, que después de, si todo se da como sugieren las encuestas, hay un balotaje entre Boric y Kast. ¿A quién va a votar? Digo, en un Chile cruzado por ejemplo, las protestas mapuches en el sur, por esta furia antiinmigrante que se ha abierto de repente, muy agitada también por el candidato de ultraderecha, vimos la marcha esa antivenezolana en el norte de Chile, que hubo hace un par de semanas, con quema de banderas inclusive vimos también los comentarios del candidato diciendo que lo primero que hay que hacer es cerrar las fronteras, o sea, todos estos sectores de centroderecha moderados, ¿van a votar al centroizquierda o van a votar a la ultraderecha? Digo, uno podría ir al antecedente más inmediato de esto, que es la elección de Bolsonaro en Brasil, donde uno podría decir, el votante histórico de Fernando Henrique Cardoso, de Serra, del PSDB, votó en buena medida a Bolsonaro. Aun cuando ahora se esté arrepintiendo, quizás. Aun cuando ahora se esté... Fue por un Bolsonaro. Entonces, ese votante de centroderecha moderado que hay en Chile, y que es mayoritario incluso en Chile, ¿está dispuesto a votar a un candidato de ultraderecha, como en su momento los brasileros votaron a Bolsonaro? Y bueno, es una pregunta, ¿no? Y es interesante también plantear, por ejemplo, el tema de, el caso de Bolsonaro. En Brasil llega en un momento donde había mayor desconocimiento acerca de, digamos, si bien sabemos que es la extrema derecha, pero había... ¿Qué pasa en el gobierno con estos actores? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo lo hacen? ¿Se modelan una vez llegados al gobierno? Había una promesa de la ultraderecha que todavía no se había visto en acción porque no había habido un presidente de ultraderecha en el poder en América Latina. Yo creo que ahora está la enseñanza también de Bolsonaro y estamos viendo también estos, digamos, procesos un poco más que, digamos, que habilitan ciertas expresiones de extrema derecha en América Latina, que no es muy usual en la política latinoamericana y que lo estamos viendo en los últimos años. Por supuesto, Bolsonaro, como decíamos, abrió esa puerta y estamos viendo también esos efectos. Habrá que ver también cuál es el apoyo y también lo mismo, los votantes de la Concertación, digo, votaron un candidato como... sin embargo, Boric también viene, digamos, es el exponente de las protestas, digo, fue presidente de la Federación de Estudiantil, ya moderado su etcétera, discurso también. No es, Boric viene, desde mi punto de vista, la definición más adecuada, digamos, del perfil político de Boric es efectivamente alguien que viene de afuera del sistema político, que surgió a la vida pública como parte de las protestas estudiantiles, después fue diputado y es el emergente de ese proceso, pero no es un candidato con propuestas radicales, digamos, lo escuchábamos recién, y las propuestas son tenuemente reformistas en este sentido. De hecho, el candidato más radical era el candidato del Partido Comunista, Baduel, digamos, que perdió la interna contra Boric. Entonces, tenés de un lado un candidato claramente de ultraderecha, con componentes claramente fascistoides, y del otro lado un candidato que viene de afuera del sistema, pero que es un candidato de izquierda moderado. Y un último comentario, si me permitís, Ayelén. Me quedo con una frase de Manuel Antonio Garretón, el gran sociólogo chileno que entrevistamos hace un tiempo en este programa, que su tesis fundamental es que hay una desconexión entre el mundo social en Chile y el mundo político. Es decir, lo que pasa en la sociedad no se está reflejando más en el sistema político. Y eso es lo que está generando estos malestares, que se pueden expresar por vía de una movilización popular muy intensa, se pueden expresar por vía de votar en la interna contra el candidato que quiere el presidente, como ocurrió con el candidato oficialista en Chile, que se pueden expresar también por vía de darle el apoyo, por lo menos en las encuestas, a un candidato de ultraderecha. Es decir, hay un malestar social, hay un revuelto social que se está expresando de esta manera, ¿no? Un remolino social que se expresa de esta manera. Y también un número para resaltar, que es en las últimas encuestas también daban, no lo mencionamos ahí, pero el 23% de consultados que no sabían a quién
votar. Sí, de duda. Digo, en una elección que hay bastante, una gran oferta electoral, una gran diversidad me parece, para todos los gustos. Entonces, igualmente ahí yo creo que ese porcentaje también de indecisos ante un escenario creo que tan claro y tan digamos, marcado sobre las distintas líneas políticas que puedan llegar a generar, bueno, es una posibilidad también para que los chilenos vayan a las urnas con ofertas electorales distintas, ¿no? Bueno, veremos qué sucede. Veremos, seguramente el programa que viene, el sábado que viene, estaremos analizando los resultados concretos de las elecciones chilenas, que ojalá además que esperamos, porque en general las elecciones chilenas son pacíficas y son transparentes. No ha habido denuncias de fraude, no ha habido ninguna duda sobre la eficacia y la transparencia del sistema electoral. Efectivamente. Y volvió también el discurso para cerrar el tema del pinochetismo, que parecía un poco saldado en la política de Chile. Hay una revisión de lo que fue el pinochetismo. Empezó a aparecer de vuelta ese elemento. Bueno, vamos